A la predicación de la palabra. Mire cómo lo dice Hechos 27, allí lo puede leer en pantalla. El primer día de la semana, esto es día domingo, día de resurrección de nuestro Señor, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Note pues, hermanos, la predicación de la palabra. Bien, hermanos y hermanas, hemos entonces comenzado a profundizar en esa conclusión lógica del apóstol Pablo que se encuentra en Romanos 8, del 12 al 13. Recordando que esa conclusión lógica de Romanos 8, del 12 al 13, se divide en 4 partes. Y estamos deteniéndonos en esa primera parte, que es la obligación o la deuda que tiene el creyente con su Salvador. Note bien, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Bien, nuestra deuda allí. Pero usted se pregunta, bueno, ¿cuál es esa deuda que tienen los redimidos del Señor, los salvos por gracia, para con Dios? Bien, hermanos, hoy es 2 de Corintios, allí vamos, para ver esa obligación mucho más ampliada, más explicada. 2 de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Es necesario que si usted hoy va a tomar nota, lo cual es excelente, hermanos, porque este es un ejercicio que nos ayuda a meditar y a estar atentos. Entonces usted preste atención a los pasajes dados. 2 de Corintios 7:1. Allí se nos explica de manera más detallada esa deuda que tiene el creyente. Note bien. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí pues la deuda, hermano, que tenemos. Usted se pregunta, ¿cuál es la deuda que tiene el creyente? 2 de Corintios 7:1 responde, perfeccionar la santidad. Perfeccionar la santidad. Y para entender mejor, hermanos, por qué debemos, como creyentes, aspirar, perfeccionar la santidad, por la cual los redimidos de Dios deben anhelar esto, hermanos, que Pablo lo dice en Filipenses. Dejando lo que tengo atrás, prosigo a la meta. Hay un deseo de perfeccionarnos en la santidad. Ese deseo lo tiene todo creyente, no por su propia naturaleza, sino por la nueva naturaleza que en él mora, el Espíritu Santo. Hay ese deseo, hermanos. Pero ¿por qué debemos aspirar a esa perfección en santidad? Bueno, hace 8 días consideramos 3 razones fundamentales de por qué perfeccionar esa santidad. Primero, hermanos, por la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de Dios. Es decir, porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. Y la iglesia, recuerda, la escritura nos dice o nos describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto a usted, cuando usted está mal interiormente, es decir, cuando usted tiene un desequilibrio interno, ya sea en la mente, en las emociones o en las emociones, ¿acaso eso no se manifiesta en el cuerpo?
Por supuesto, se manifiesta, hermanos. Una persona que está triste, muy deprimida, hermanos, su cuerpo lo va a manifestar de alguna manera, ya sea enfermándose, ya sea llorando. Así que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿qué es lo que debe manifestar si es el cuerpo de Cristo? Pues lo que Dios es, ¿sí lo ve? A veces no nos detenemos a reflexionar en esas palabras tan descriptivas e ilustrativas, en este caso como es el cuerpo. El cuerpo es la manifestación del algo interno, es de lo que algo interno, y eso es la función también del cuerpo, cumple esa función. Por lo tanto, la primera razón de por qué debemos perfeccionarnos es porque Dios es santo, es decir, para manifestar la santidad de Dios. Lo segundo, hermanos, de la razón del por qué debemos perfeccionarnos en santidad, es para tener paz con Dios. Es para tener paz de conciencia delante de Dios. Hermanos, la verdadera paz con Dios es imposible si una persona está habituada al pecado. Aquellos que dicen ser creyentes, pero que continúan viviendo en pecado continúan, hermanos, o habituados en el pecado, se engañan a sí mismos, dice eso la Escritura en Primera de Juan. La Escritura declara: sin santidad nadie verá al Señor. Y este verá al Señor tiene dos vías en todo el consejo de la palabra de Dios. Verá al Señor como vía de comunión, es decir, una persona que está viviendo en el pecado, ¿cómo puede tener comunión con Dios? No puede, hermanos, porque tiene una conciencia cargada ¿de qué? De culpabilidad, ¿Acaso eso no lo describe el rey David? ¿Lo recuerdan cuando el rey David cometió estos pecados horrendos de matar a un hombre por haberse acostado con esta mujer? Y por allá casi al año es que su pecado oculto sale al descubierto por Natán el profeta. Y David describe esto como que mientras callé, mis huesos se envejecieron. Esto es, me enfermé. Si lo nota, hermanos, como una persona cargada de culpa no puede estar en paz con Dios. Así que aquí hay una muy buena razón. ¿Usted quiere estar en paz con Dios? Perfecciónese en la santidad. Tercero, hermanos, la tercer fundamental en por qué, hermanos, es necesario perfeccionarnos en la santidad, es porque el amor verdadero exige santidad. Lo exige, hermanos. El amor verdadero es purificador, es santificador. Pongámoslo en el plano de las relaciones humanas. Es inimaginable decir que amamos genuinamente a alguien y al mismo tiempo, hermanos, estar actuando de manera que la despreciemos. ¿Usted le gusta ese tipo de relaciones? Es decir, que un esposo diga: mire, yo la amo a usted, pero déjeme tener otra esposa o otras novias. Hermanos, eso es amor verdadero. Así que el amor verdadero purifica, santifica, hermanos. Así que este tipo de amor, aquel amor que no santifica, no es el amor que proviene de Dios. Si no santifica, no es el amor que proviene de Dios. Es puro romanticismo del cristianismo moderno, de esa invención humana, de que uno puede decir amar a Dios, pero vivir en el pecado. Eso no es posible, hermanos. Así que comprendimos tres razones muy claras que da la Escritura en cuanto a por qué debemos perfeccionarnos en santidad. Primera, porque Dios es santo. Segunda, para tener paz para con Dios. Y tercero, porque el verdadero amor, si queremos experimentar el amor de Dios, debemos ¿qué? Perfeccionar la santidad.
Pero también, hermanos, comprendimos que existen dos aspectos de la santidad bíblica. Dos aspectos. Primero, la santidad posicional y la santidad práctica. Recuerde, dos aspectos de la santidad bíblica. Primero, ¿cuál es? La santidad posicional y la santidad práctica. La santidad posicional es nuestra justificación en Cristo. Ya voy a explicar eso. Esa es la santificación posicional. Hermanos, ¿qué es eso? Eso es un estado que Cristo ha ganado por nosotros, en favor de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo es que logró esa posición que nosotros tuviéramos delante de Dios como santos? Cuando usted lee la Escritura, las cartas, Pablo, ¿cómo llama a las iglesias? A los santos. Y usted lee 1 Corintios y usted dice a los santos, y estos hombres se emborrachaban, vivían, hermanos, despreciando a otros hermanos. Y dice, ¿y Pablo los llama santos? Bueno, porque está hablando de una santidad posicional en Cristo. Pero ¿cómo sucedió esa posición? Bueno, eso es gracias a la obediencia que Cristo ganó ante la ley. Romanos 5:19 dice, escuche, porque así por la desobediencia de un solo hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? La obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de otro ganó una posición delante de Dios como ¿qué? Como justo. Hermanos, esa obediencia de Cristo no se refiere solo a las acciones de Cristo, sino que incluye su vida terrenal. Cristo cumplió perfectamente y a cabalidad la ley moral de Dios. Hermanos, piensen de esa manera, porque así la Escritura nos lo dice. Alguien debe cumplir la ley de Dios. Si no cumple la ley de Dios, es injusto. Y llamamos a Dios injusto. Porque la ley es de Dios. Y nadie puede transgredir la ley de Dios, mas Cristo la cumplió perfectamente en favor nuestro. Así que esta posición delante de Dios significa, hermanos, y se alcanza solo por la fe en Cristo. ¿Se alcanza por qué, hermanos? Por la fe en Cristo. Y por la fe en Cristo se nos atribuye a nosotros el mérito de nuestras obras. ¿De las obras de quién? De la vida perfecta y justa de Cristo. En otras palabras, Dios nos ve a cada uno de nosotros como si hubiésemos cumplido completamente la ley a través de la vida sin pecado de Cristo. ¿Cómo ve eso, hermano? Por eso es que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido ¿qué? Perdonados. Porque Cristo y sus méritos los cumplió en favor nuestro. Esto es un regalo inmerecido, sostenido únicamente por los méritos de quien sí cumplió perfectamente la ley. Así es nuestra posición en santidad, se basa en la vida de otro que cumplió perfectamente la ley. ¿Me entiende? ¿Listo? Ahora, le dije que eran dos aspectos de la santidad. Una, santidad ¿qué? Posicional. La segunda, santidad ¿qué? Práctica. ¿Santidad qué? Práctica. Esta es la santificación por el Espíritu Santo. Hermanos, claro, usted es declarado justo por la obediencia perfecta de Cristo que se le atribuye a usted sin mérito alguno.
Pero le pregunto, ¿esto automáticamente lo hace justo en su conducta diaria? ¿En su conducta diaria lo hace justo? No, hermanos. Usted sigue pecando, ¿no? Usted se arrepiente, abandona el pecado, pero usted sigue pecando, sigue automáticamente en la vida práctica. Y aquí ahora el creyente sigue pecando, no lo hace justo en un sentido terrenal, sin pecado. Y aquí entra la importancia de la obediencia pasiva de Cristo. ¿Cómo así pasiva, hermanos? Se refiere a ese aspecto de la muerte, sufrimiento de Cristo. A eso se refiere a la obediencia pasiva. ¿Por qué pasiva, hermanos? Porque Cristo soportó, llevó a cabo pasivamente, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Él acaso no le dijo a Pilato, yo puedo mandar una legión de ángeles a que me salve? Pero no lo hizo así. ¿Sí ve? Él soportó, con eso significa pasiva. Obedientemente, ¿qué? Soportó nuestro castigo por el pecado. Porque alguien tiene que pagar la deuda que tiene con la ley de Dios, ¿sí ve? Alguien tiene que pagarla. Entonces, por eso la Escritura dice que el justo murió por los injustos. El que vivió justamente y perfectamente y activamente la ley de Dios, murió soportando el castigo que no merecía. ¿Sí lo ve, hermanos? Ahora, esto es crucial, hermanos, porque Cristo toma sobre sí tu condena. Eso sí lo merecíamos nosotros. Eso sí lo merecíamos nosotros. Y al tomar esa condena y la ley, matarlo allí en la cruz por nuestros pecados, ¿qué hizo a nuestro favor? Nos liberó. ¿De qué nos liberó, hermanos? De la esclavitud del pecado. Esta liberación, hermanos, que ganó Cristo al soportar nuestra condena, no solo lo exime a usted de la condenación eterna, sino que también le capacita, porque usted ya no es esclavo del pecado. Usted murió con Cristo en el momento en que creyó en Él y su obra. Usted murió con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Lo entiende? Usted ya no es objeto especial de cadenas del pecado. Usted ya ha sido, ¿qué? Liberado. Usted ya puede decidir pecar o no pecar. ¿Quién no tiene esa opción? El que es esclavo. El que es esclavo al pecado. Así que aquí juega un papel importante el Espíritu Santo. Él es como nuestro mentor, porque Él nos enseña y nos guía a vivir de acuerdo con la ley moral de Dios y nos ayuda a evitar el pecado. Imaginen lo siguiente: después de usted ser declarado justos, gracias a la vida de otro, se le atribuye a usted los méritos de otro, usted recibe aparte de eso una guía de un mentor. Por eso dice la Escritura que en nosotros mora ¿quién? El Espíritu Santo, como un mentor que le comienza a enseñar a cómo vivir conforme a ¿qué? A la ley y evitar futuras infracciones. Así, de manera similar, hermanos, el Espíritu Santo nos guía y nos capacita para vivir en santidad posicional, práctica. Santidad posicional, práctica. Y así usted avanzar, hermanos, día a día en santificación. Estas son las dos dimensiones que nos muestra la Escritura de la santidad posicional y santidad práctica. Hermanos, son verdades vitales de entender en nuestra relación con Dios. Si usted no entiende esto, hermanos, si usted no toma nota, si usted no presta atención, su vida seguirá como estos de la carta de los Romanos, que estaba esa idea: bueno, como yo ya he sido justificado, puedo comer y beber y hacer lo que quiera.
Hermanos, Pablo dice, de ninguna manera. La gracia no se nos fue dada para lascivia, es decir, para vivir como queramos, sino para que ya se nos ha quitado la esclavitud del pecado, ahora sirvamos y demos frutos para Dios. Demos fruto para Dios. Entendido entonces cómo es que somos llamados santos y a la vez se nos llama a santificarnos, nos vemos en la tarea, hermanos, de poner 7 fundamentos sobre el que debemos edificar nuestra obligación. ¿Qué es un fundamento, hermano? Bueno, recuerda esa ilustración de la casa que fue fundada sobre la roca y la casa que fue fundada sobre la arena. Bueno, entonces un fundamento, un buen fundamento es donde se construye, debe ser sólido. Bueno, 7 fundamentos donde usted va a construir la santificación bíblica. Y lo primero que vimos, y solo alcanzamos a ver 3 hace 8 días, y es el primer fundamento, la santificación como resultado de la unión con Cristo. Primer fundamento, la santificación como resultado de la unión con Cristo. Juan 15:5 nos dice eso. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí lo ve, hermanos? ¿Sí lo ve? Yo no puedo vivir una vida de santidad práctica separada de Dios. No es posible. No es posible. Hermanos, eso no es posible y se lo voy a poner de manera práctica. Usted está casado y usted le dice a su esposa, mire, nos casamos, pero cada 6 meses yo vengo y la visito y la amo. Hermano, ¿eso es posible? ¿Cómo va a construir una comunión con Dios? Separado de su esposa no puede pelechar esa relación. ¿Cree que sí? Algunos creen que sí. Pero separado de su esposa, usted le puede engañar a su esposa metiéndole la Biblia y decirle, como Pablo le dijo, y era así porque era el apóstol del Señor, pero le dice, mire, yo no estoy en cuerpo, pero en espíritu estoy. Hermanos, algunos cogen la Biblia y la tergiversan para sus propias carnalidades, ¿sí? Pero separados de Dios no podemos llevar una santidad, no podemos. El segundo fundamento, hermanos, es la santificación, es el resultado de la regeneración. La santificación es el resultado de la regeneración. Claro, usted debe pensar bíblicamente, ¿cómo es posible que una persona sea santa y manifieste la santidad de Dios sin ser regenerado? Pues no es posible, hermanos. No es posible. Por eso primera de Juan 3:9 nos enseña que todo aquel que es nacido o regenerado de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Note esas palabras. El que es nacido ¿de quién? ¿De carne o sangre? ¿De quién? De Dios. Él no practica, es decir, no vive en el pecado. Aquí Juan no nos está diciendo que el cristiano nunca peque, nos está diciendo es que no vive como algo continuo en el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque la simiente o la semilla de Dios permanece ¿qué? En ese individuo que ha sido nacido de nuevo. ¿Lo nota? Ese es el segundo fundamento de donde construimos la santificación, y es en el nuevo nacimiento. Tercer aspecto que vimos, o tercer fundamento, de donde edificamos, hermanos, la santificación. Y es que la santificación es la única, hermanos, no he encontrado más, pero es la única certeza visible de la morada del Espíritu Santo en un individuo. Sí, hermanos. La santificación, recuerden, el cuerpo se nos dio para manifestar algo, ¿no? Y Cristo y la iglesia es el cuerpo ¿de qué? De Cristo, por lo cual tiene que manifestar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no?
Por lo tanto, hermanos, la santificación es la única certeza, seguridad visible de que en un individuo mora el Espíritu Santo. Eso nos lo dice Gálatas 5:22, que enumera unas cualidades. ¿Cuáles son? Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hermanos, estas cualidades son algo para guardármelas. Es que es posible que un árbol manzano saludable diga, no voy a dar fruto, lo voy a dar para adentro. No, hermanos, no es posible. Es que ni la naturaleza nos muestra eso, hermanos. Así que la santificación, por lo tanto, es la única certeza visible de que en alguien mora el Espíritu Santo. Así que a medida que crecemos en santidad, pues estos frutos se van volviendo mucho más fuertes, más evidentes, porque la santificación es un progreso continuo. Ahora veamos el cuarto fundamento. Hasta hace 8 días vimos 3 fundamentos de donde vamos a construir la santificación. Ahora veamos 4 fundamentos. El cuarto fundamento, de la santificación. La santificación es una realidad que siempre será posible ver en un creyente. Esto es parecido a la tercera, solo que en la tercera, hermanos, lo que nos preocupa es ver si en esta persona mora el Espíritu Santo. Ahora, en este cuarto fundamento, la Escritura es muy incisiva en esto. Y es que la santificación es una realidad que siempre será posible ver en un creyente. Vaya conmigo a Lucas 6:44. Lucas 6:44. Y aquí le pido muy atento, hermano, a los versículos que doy. Primero, si quiere usted lo copia, el versículo, y después si lo busca. Para que yo no esté repitiendo y así avanzar. Primero usted lo copia y después lo busca y así avanzamos. Lucas 6:44. Recuerde, no me haga repetir porque nunca avanzamos, hermanos. Por favor, atentos. Este es un estudio temático de la santificación, es decir, donde vamos a construir los fundamentos de la santificación. Lucas 6:44. Porque cada árbol se conoce, note bien la palabra, se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de los zarzales se vendimian uvas. Hermanos, este pasaje constituye un fundamento muy sólido para afirmar que la santidad debe ser visible en la vida de un creyente. Mire que Jesús utiliza una metáfora hermosa, pero muy clara y muy práctica para enseñarnos algo, hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar este pasaje? ¿Cómo se identifica a una persona que ha nacido de nuevo? ¿Se conoce por qué? ¿Sí lo ve? Esa es la enseñanza de esa metáfora de Jesús. Dice que por el tipo de fruto que da, ¿no? Ahora, hay otra cuestión de discernimiento. No todo, el impío y el creyente da frutos, pero el impío da frutos, ¿qué? Como espinos. ¿Sí lo ve? Pero el creyente debe dar frutos como ¿qué? Gálatas 5, el Espíritu Santo. ¿Sí lo ve? Entonces nos hablas del tipo de fruto, no de cualquier fruto, porque todos dan fruto, tanto el que no cree como el que cree. El pecador no redimido va a dar fruto, ¿no? ¿Usted no va a dar fruto cuando vive en el pecado? Lujurioso, fornicador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que aquí muestras el tipo de fruto, Así como un árbol se conoce por su fruto, un verdadero creyente se reconoce por su santidad, por el fruto de su santidad. De esta misma manera podemos nosotros discernir que un hombre tiene verdadera fe por su santidad. Hermanos, Jesús nos está enseñando aquí a discernir la verdadera fe de una persona
observando el tipo de fruto que da. Es decir, si su conducta, su carácter, sus hábitos son los que la Escritura muestra. Y note que esa metáfora viene después de que Cristo enseñara a no juzgar. Mire, Lucas 6, 37, 38 está enfatizando que hagamos justo juicio en la evidencia visible de la vida de una persona. Así que la calidad de la vida cristiana se juzga por los frutos o el tipo de fruto que produce. Pero mire, hermanos, hay un tipo de creyentes, de profesantes, que temen ponerse bajo esa metáfora, que se conoce la vida de la persona, si es creyente, por el tipo de fruto. ¿Y saben qué es lo que hacen, hermanos? Vayan conmigo a Mateo 7, del 1 al 3. Mateo 7, del 1 al 3. Y voy a esclarecer un pasaje, hermanos. Mateo 7, del 1 al 3. Quiero traer claridad sobre un pasaje que se usa mucho para justificar una vida de pecado. Mateo 7, del 1 al 3. Recuerda, hay profesantes que temen ponerse bajo esa metáfora de Cristo, pero Cristo ahí es claro, ¿sí? Y el cuestionamiento más o menos es el siguiente: solo Dios puede juzgar, solo Dios puede juzgarme. Los seres humanos no deben juzgar basándose en el comportamiento externo de alguien. Y usan entonces Mateo 7 del 1 al 3, mire cómo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces estos profesantes que temen ponerse bajo la metáfora de Cristo, de, oiga, es que el árbol se conoce por sus frutos, por el tipo de fruto que da, usan esto: usted no me puede juzgar mi conducta, y usan este pasaje. Pero hermanos, cuando usted lee de una manera calmada y sosegada, sin traer usted sus prejuicios al texto, nos damos cuenta que nuestro Señor está advirtiendo contra hacer juicios hipócritas. ¿Qué es un juicio hipócrita, hermanos? Es condenar o evaluar a una persona por algo que ella misma está haciendo. ¿Sí? Es juzgar a otro con un estándar que uno mismo no está dispuesto a vivir. Aún peor, el juicio hipócrita es aquel juicio donde señala la falta de otros cuando esa persona está viviendo en peores y más escandalosos pecados. Por eso mire qué dice: ¿por qué no echas de ver tu viga? Y lo compara con una paja. Compara la paja del otro. ¿Sí ve? Una viga es como un poste, ¿sí? Un poste de luz, a la paja del otro. ¿Sí ve que Cristo no está aquí, hermanos, diciendo que no juzguemos, sino que no seamos hipócritas al momento de juzgar? Es contra el juicio hipócrita. Por eso dice el versículo 5, note: hipócritas, sea primero la viga de tu propio, saca primero la viga de tu propio ojo. Si nota, hermanos, es contra el juicio hipócrita que nuestro Señor hace referencia, y no contra el juicio mismo. Por lo tanto, el Señor hace un llamado a examinar nuestras propias vidas antes de ¿qué? De juzgar a otros. Pero nuestro pasaje de Lucas 6:44, la metáfora de nuestro Señor, vuelvo y leo: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de los zarzales se vendimian uvas. Nuestro Señor que enseña claramente, hermanos, que podemos conocer la verdadera naturaleza de algo, en este caso de una persona, por el tipo de fruto que da. Claro, esto no es un juicio definitivo. Yo no me puedo constituir en Dios, pero sí nos está llamando a ¿qué? A evaluar por la conducta y la vida de otros si esta persona mora al Espíritu Santo y si es nacido de nuevo.
Así que el mismo Señor Jesucristo nos enseña a evaluar los frutos. Y esta es una forma de juzgar justamente, hermanos. Pero ciertamente, hermanos, a la luz de la Escritura, nuestro juicio, basado en el tipo de frutos que da una persona, debe ser con un propósito: restaurar, de corregir o de a esa persona predicarle el Evangelio. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, el punto de Gálatas 6:1 es que nos consideremos cuando otro ha caído en una grave falta. ¿Por qué, hermanos? Porque el que esté firme, mire que no caiga. Así que usted debe considerarse a sí mismo. ¿Y cuál debe ser la manera en que corregimos la falta? Con mansedumbre. Y al mismo tiempo considerándome: mire, hermano, yo no estoy en secto de caer en lo que usted cayó, pero por favor corríjase, ¿sí? No siga viviendo esa vida. Venga, hermano, le ayudo. Vamos a orar juntos por esta falta que usted ha cometido, ¿sí? Así que finalmente, hermanos, la santificación debe ser visible y se va a manifestar en los gustos, en el carácter y en los hábitos. Hermanos, miren, la idea misma de que el hombre que dice ser cristiano, mientras manifiesta una vida de pecado, es pura necedad, hermanos. Nunca juegue a ese tipo de cristianismo moderno. Es necesario exhortar ese tipo de cristianismo que no es el bíblico. Eso es necedad, hermanos. Eso es necedad. Yo no sé usted, pero de nuevo, es una realidad que vivimos todos en la experiencia. Si un hombre soltero se casa y sigue viviendo con los mismos gustos, hábitos y carácter, hermano, uno qué va a decir? ¿Usted es un hombre casado? No, hermanos, todo el mundo va a decir: este hombre no es casado, ¿sí? Y qué pesar por la esposa, pero todos vamos a lamentar a esa esposa y vamos a llorar por ella porque se casó con un hombre que no cambió, sigue viviendo como ¿qué? Como un soltero. Eso es necedad, hermanos. Ahora, hermanos, claro, usted puede estar ahí preocupado. Hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, la intensidad de la santidad puede ser ese fruto pequeño o grande, pero, hermano, se va a ver. O dígame si no, usted se encierra en un cuarto oscuro y prende una vela, ¿no se va a ver? Por más pequeña que sea. No es lo mismo que un bombillo. Un cuarto oscuro prende el bombillo y ilumina todo. Una vela no ilumina todo, ilumina hasta un alcance. Lo mismo es, hermanos, con el creyente. El que ha nacido de nuevo, el tipo de fruto de santidad en esa persona se va a ver, por más pequeña, pero se va a ver. Así que tenga presente entonces que nuestro cuarto fundamento de la santificación es que la santidad se ve en una persona. La santidad se ve en una persona. Vamos a nuestro quinto fundamento de la santificación. Es donde nos paramos para construir nuestra vida práctica de santidad. Hermanos, la santificación es un proceso, oiga bien, es un proceso que admite crecimiento y grados. La santificación es un proceso que admite ¿qué? Crecimiento y grados. El pasaje base de esto, hermanos, es segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Voy a darle espera. Y repito, segunda de Pedro 3:18. Y no repito más. Para avanzar, hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, mire lo que subraya, señala nuestro pasaje. Señala que la santificación es un proceso que admite crecimiento y grados. ¿Sí lo nota? Que la santificación es continua y es progresiva en la vida del creyente. Este pasaje afirma otras verdades en nuestro corazón, verdades bíblicas en nuestro corazón, hermanos. Este pasaje nos ayuda a entender que, note bien, no podemos ser más perdonados y no podemos ser más justificados. Digo esto, hermano, y se me estremece la piel, porque es cierto, usted y yo no podemos ser más perdonados, no podemos ser más justificados. La justificación es un acto instantáneo y completo de Dios bajo los méritos ¿de qué? De Cristo. Al declarar un pecador justo por medio de la fe en Cristo. Hechos 13:39 dice, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Así que la justificación es una obra que completa y perfecta en el momento en que una persona ¿qué? Cree. El perdón es perfecto y completo cuando una persona cree en la obra de Cristo. Usted no es más perdonado, no es más justificado en el momento que creyó, y ahora que ha permanecido en la fe. ¿O acaso la Escritura dice, hermanos, justifíquense? ¿Dice eso la Escritura? En ninguna parte dice la Escritura, justifíquense. O piense en la oración de Cristo en Juan 17 por los discípulos. Dice esa oración, justifícalos en tu verdad. Dice así, hermano, usted que ha leído la Biblia. ¿Qué dice? A ver, ¿no han leído la Biblia, mis hermanos? Estoy preocupado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que es muy consolador para el creyente tener presente este pasaje de Pedro. ¿Note? Crecer en la gracia, no crecer en la justificación. Crecer en la gracia. ¿Por qué es tan consolador, hermanos? Porque cuando Satanás, con sus dardos de fuego, quiere hacernos dudar de nuestra salvación a causa de que no alcanzamos la medida de santidad práctica o de nuestro progreso, o no vemos progreso, ¿qué decimos? Crecer en la gracia del Señor. Ya estoy completo perdonado en Cristo. No más debo crecer en la justificación. Ya esa es una obra ¿qué? Completa y merecida. Lea nuevamente el pasaje de Pedro. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Detengámonos un poco, ¿sí? Porque para mí es muy valioso, muy pastoral, que su fe se afirme en esta verdad, de que donde edificamos la santificación es algo progresivo que admite crecimiento y progreso. Nuestro pasaje dice crecer. ¿Qué es crecer, hermanos? Pablo, mire que Pedro dice que esto es una orden. Crecer, ¿sí ve la orden? Es un mandato, crecer. Pero crecer, ¿qué significa? Es algo que va a un aumento. Es algo que va a un aumento. Algo que va incrementando o desarrollándose de manera continua y progresiva. Pero no solo, mis hermanos, en la santidad. Hay un aumento y un crecimiento en una vida progresiva, ¿no? En nuestro pasaje dice crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Qué sería eso de crecer en la gracia? Hermanos, es que nosotros vayamos en aumento en la experiencia de nuestra vida, de ir experimentando eso de la verdad de la gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Es algo que recibimos sin merecer algo. Entonces aquí Pedro nos está exhortando a crecer en ese entendimiento y en la experiencia de que no merecemos la salvación, pero aún se nos fue otorgada. Crecer en la gracia.
Usted debe esforzarse por ir entendiendo mejor qué es la gracia y en su experiencia irlo experimentando con sentimientos también. Pero dice también crecer en el conocimiento de Dios. Esto no es solo el saber de la Escritura como tal, sino en la experiencia es en la comunión con Dios. Es ir conociendo la doctrina no solo aquí, sino como yo la vivo. Es ir creciendo en eso, hermanos. ¿Sí ve? Entonces, ¿en qué se nos está exhortando aquí? En segunda de Pedro, en crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ese es un aspecto. Pero note, hermanos, que hay otros aspectos en la vida cristiana que debemos nosotros crecer, como por ejemplo la fe y la confianza en Dios. ¿Dónde encuentra usted eso? En segunda de Tesalonicenses 1:13. Fe y confianza en Dios. También a usted se le demanda crecer en el amor y servicio a los demás. ¿Dónde encuentra eso? En Filipenses 1:9. Crecer en el fruto del Espíritu. ¿Dónde encuentra eso? Ya se lo debe saber. Gálatas 5. Pero por ahora estamos viendo ese aspecto de la santidad y la pureza en la cual el creyente debe ir ¿qué? Creciendo. Vaya entonces al pasaje donde se nos muestra eso de ir creciendo en la santidad, en ese aspecto en la vida del creyente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Nos enseña esa realidad de que la vida cristiana existe un ir en aumento. Increíble, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí la palabra santificación describe un proceso en aumento. Así que el concepto bíblico de ir en aumento en la vida cristiana, hermano, es real. Abrácela, abrácela. Es real, es consolador. Es una señal de que hay vida espiritual que va en aumento, que va en aumento. Eso es una señal de que hay vida espiritual. O dígame si no, si usted ve a su hijo que hasta los 2 años creció y ya van 5 y se mantiene en la misma estatura, usted dice, caramba, este niño, algo anda mal, ¿cierto? Algo anda mal, no tiene los nutrientes adecuados. Pues lo mismo es en la vida cristiana, hermanos. Lo mismo es en la santificación. La santificación va en aumento. Al igual que un niño crece y madura físicamente, nuestro deber de perfeccionarnos en la santidad es algo que va ¿qué? En aumento, en aumento. Así como nosotros alimentamos a un niño con una dieta adecuada para su crecimiento, nosotros cómo nos nutrimos espiritualmente, por medio de la palabra de Dios. Y cada vez vamos entendiendo más y mejor, ¿no se ha dado cuenta? Usted lleva un devocional de 1 año, y usted leyó el mismo pasaje y usted lo pasó por largo, y al otro año siguiente lo lee nuevamente y entiende, y usted dice, no había entendido esto, no había practicado esto, el Señor me está ¿qué? Iluminando. Va creciendo, hermano. ¿Qué gozo es eso? Saber de que en la santificación no estoy terminado, de que voy creciendo. Así que le dije al inicio que no podemos ser más justificados, no podemos ser más perdonados, pero sí podemos ir ¿qué? Más santificados. Y le he enseñado que el concepto de aumento existe. Existe. Así que la justificación y la santificación proceden de Dios y se logra únicamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos, y aquí nos debemos detener, y ya lo veremos en la próxima enseñanza, de este quinto fundamento, que la justificación y la santificación, hay cosas en que estas coinciden, hay coincidencias en estas dos, pero también hay diferencias. Si usted no tiene, óigame bien, si usted no tiene claro en su mente las coincidencias de estas dos doctrinas, justificación y santificación, en qué punto se encuentran y en qué punto hay una diferencia,
usted va a terminar sufriendo mucho en su fe espiritual. Usted no va a aumentar debidamente. Usted va a andar siempre muy confundido en su relación y comunión con Dios. Por eso, dentro de 8 días, hermanos, vamos a ver esas coincidencias en justificación y santificación y las diferencias. Dentro de 8 días lo espero, hermanos, con cuaderno, porque este es un tema importante. Con toda su atención posible, duerma muy bien el día anterior, prepárese para el día del Señor, la adoración, para que usted pueda entender muy bien la diferencia y la coincidencia entre la justificación y la santificación. Y vamos a ir por pasajes, hermanos. Requerimos que la palabra de Dios sea nuestro alimento. ¿Sí? Amén.